Bueno, buenos días a todos y un poquito más apacibles aquí en este sitio, en esta carpa donde estamos, donde por suerte no nos pega este aire tan habitual en el Valle del Ebro, que es el cierzo, pero que también tiene sus beneficios para el modelo de cultivos extensivos, en este caso de regadío, que se practica en todo este territorio. Esta es, bueno, pues dentro del foro técnico de la quinta edición de la Jornada Cultiva, este año bajo el epígrafe, bajo el apellido de Monegros Norte. Dentro del foro técnico, en el día anterior hicimos una serie de charlas de distintas empresas patrocinadoras del evento y además hubo una charla central de Eduardo Lolumo, licenciado en Geografía, meteorólogo de Aragón TV, de Aragón Televisión, quien nos habló pues bueno, de las diferentes alternativas, de las diferentes tendencias climáticas y cómo están afectando a la agricultura extensiva. Y hoy queremos complementar estas jornadas técnicas, en este caso hablando de una serie de cuestiones relativas a los cultivos extensivos. Lo cierto es que el panel de ponentes, el panel de expertos que aparecen junto a mí en este escenario, es un auténtico privilegio el poder disfrutar hoy de ellos aquí en Albero Bajo Grañén, porque son bien conocedores de las líneas generales, de las estructuras sobre las que se está moviendo en este caso aspectos tan importantes como pueden ser las tendencias en cultivos, la mejora vegetal e incluso los mercados internacionales, cómo están afectando a los precios finales que se están pagando a pie de campo. Quiero iniciar esta mesa redonda presentando al que podemos decir que es el anfitrión de este escenario. Él es Miguel Gutiérrez, que está en la parte izquierda del escenario. Miguel Gutiérrez es el jefe de servicio, el jefe de la unidad de cultivos herbáceos del Centro de Transferencia Agroalimentario del Gobierno de Aragón, una de las entidades que está organizando esta jornada cultiva. Y Miguel además es el coordinador y el responsable técnico de la red de ensayos extensa que se está realizando en Aragón. Podemos decir que Aragón tiene la red de ensayos de cultivos extensivos más importante de España. Tiene cierto mérito porque Aragón no es la comunidad autónoma como superficie dentro de la península ibérica, dentro de España, pero sin embargo la red de microensayos con la que se está trabajando dentro de la comunidad autónoma creo que es digna de señalar y por ello Miguel, además de ser responsable de la red ARAX, es responsable de la red GENUCE a nivel nacional, es su secretario general. En primer lugar, Miguel, sí que me gustaría que nos contextualizaras en qué líneas de trabajo estáis, por qué líneas de trabajo estáis apostando dentro de Aragón, qué tipo de parcelas, de microensayos, de trabajos concretos estáis realizando, sobre todo con qué objetivos y entroncándolo con la conferencia que realizó ayer Eduardo Lolumo, cuáles son las tendencias también de estudios de trabajo, dada bueno, pues la situación climática que estamos viviendo y los cambios que se están viviendo. Te he pedido una radiografía general de las líneas de trabajo que tenéis y cómo las estáis adaptando, dadas las necesidades agroambientales y las necesidades de mercado que estamos teniendo. Y bienvenido a esta mesa redonda. Muchas gracias, Chema. Gracias a todos y bienvenidos a la jornada de Cultiva. Creo que es un espacio excepcional para poder comprobar un poco lo que está preguntándome Chema. Creo que es el contexto ideal para poder explicar aquellas cosas que me ha preguntado. En Aragón, desde hace más de 40 años, tenemos una estructura de trabajo que está muy alineada con el territorio, que ha trabajado directamente en el territorio y con una base territorial. Es decir, Aragón, por suerte o por desgracia, tiene una base territorial muy amplia, una base climática muy amplia, de norte a sur, desde Pirineos hasta zonas del sistema ibérico, que, bueno, pues que hace que los trabajos que se están realizando se tengan que enfocar de una manera pues, un poquito más compleja. Nuestra relación que tenemos con redes a nivel nacional, también desde hace 31 años, la red GENUCE, la red del grupo, el grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos en España, tiene 31 años, tiene una base de información generada durante más de 30 años y eso, bueno, pues evidentemente aporta una solidez, sobre todo a la generación del conocimiento y a la transferencia del conocimiento en incorporación fundamentalmente de material vegetal, es decir, uno de los aspectos básicos y fundamentales que es la mejora vegetal que se incorpora a la gestión de las explotaciones españolas, aragonesas, evidentemente, y que por ende también tiene un problema también territorial, porque no todo se adapta de la misma manera en un secano, vamos a decir, árido de la zona del Bajo Aragón histórico, como una zona de la Hoya de Huesca, como un regadío de, digamos, de Monegros Norte, que estamos ahora, que es un regadío cálido. Evidentemente tiene una forma de trabajarse de manera distinta. Entonces, la generación de todo este conocimiento que se ha hecho durante todos estos años hace que, digamos, que esta base de datos, esta información que estamos viendo y hoy podemos
ver aquí en este tipo de regadíos, sea la base de la generación de la información principal para la toma de decisiones, la primera toma de decisiones de cualquier profesional agrario en su propia explotación. ¿Qué material genético pongo? Entonces, evidentemente, nosotros estamos integrados, que es una cosa muy importante, con lo público y lo privado. Es decir, las empresas comerciales, de las cuales aquí tenemos una presente con Ignacio, digamos que tiene una implicación directa en ese tema de orientación o de recomendaciones del material vegetal. Es decir, estamos alineados con las mismas empresas para gestionar una información, somos público-privado, para gestionar una información para la transferencia del conocimiento. A la pregunta que decía Chema de qué es lo que estamos observando, lo hablábamos ayer o lo veíamos ayer los que estuvisteis con Eduardo Lolumo, con esa capacidad que tiene de visión, sobre todo de forma muy global y muy general. En un periodo de tiempo, yo os decía que el grupo tiene 31 años y nosotros en esta expectativa de trabajo llevamos un poquito más de 40 años, es un periodo suficiente o es un periodo, vamos a decir, bastante consolidado para ver qué es lo que está pasando. Es decir, ¿realmente el cambio climático está afectando al campo? Todo el mundo evidentemente sabe que sí, por regímenes de pluviometría, temperaturas, pero también está afectando a las herramientas que el agricultor tiene para poder gestionar en sus explotaciones. La mejora vegetal, es decir, hace quizás 40 años, el desarrollo, por ejemplo, en Aragón, de zonas de producción frías. Este año prácticamente no ha habido invierno, y eso es una cosa evidente. Cada vez más tenemos esa no sensación, sino realidad de que esto está ocurriendo. La mejora vegetal, estamos viendo que esa situación la estamos viendo a lo largo de todos estos años. Es decir, muchas variedades de ciclos de primavera, alternativas, que no necesitan frío, están entrando a formar parte incluso de las zonas donde considerábamos hace unos cuantos años que eran zonas frías. Es decir, estamos viendo un cambio y una evolución. Las empresas, evidentemente, por su forma de trabajar, tanto en estas redes como en las que tienen, digamos que eso lo están observando continuamente. Entonces, la red GNUC, la red ARAX y las empresas realmente estamos trabajando en la adaptación y en la orientación al productor de esta realidad que se está produciendo en el campo en estos momentos. Nuevas especies nuevas que han ido apareciendo, utilización de nuevos ciclos de primavera, trigos de primavera que estamos viendo que se están adaptando mucho mejor a estas zonas de producción. En estas zonas, como estamos en Aragón, superficies que prácticamente nos comemos casi 300.000 hectáreas de cebada de primavera con aptitud maltera, la mayoría de ellos, estamos viendo que en los últimos 10 años hemos cambiado de producciones de 4 o 5 toneladas a producciones de base de 8, 9 o 10 toneladas y adaptación de nuevas variedades. Es decir, hay una adaptación muy grande. Y el cambio climático realmente nos está obligando, tanto a los mejoradores como a las empresas, como a las administraciones o a las redes que estamos trabajando, en incorporar nuevo material. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por esta primera introducción y quiero seguir por el otro extremo de la mesa, en este caso con Ignacio Solís. Él es el director de Agrovegetal, una empresa radicada en Andalucía, pero ya con muchísima presencia desde hace muchos años aquí en todo el Valle del Ebro, en Aragón, con trabajos agronómicos bien interesantes y además colaboradores con la red ARAX desde su propio nacimiento. Yo recuerdo también trabajos muy específicos de leguminosas, incluso de garbanzos, que también se llegaron a experimentar en zonas como la cooperativa Gallicún, en el corredor del Gállego. Y además Agrovegetal, creo que es a nivel tecnológico una de las empresas más interesantes que tenemos en este evento en cuanto al desarrollo de nuevas variedades, de nuevas semillas aplicadas en este caso al modelo de agricultura que tenemos en España. Antes de abordar específicamente, Ignacio, el modelo de negocio que tenéis vosotros, el modelo de producción agronómico, sí que me gustaría que desde fuera nos hicieras una pequeña valoración de cómo ves el trabajo internamente que estamos realizando desde la red ARAX y desde eventos como la Jornada Cultiva de cara a la divulgación de todo este tipo de agricultura y de cara a la conexión tanto de los avances de las empresas privadas como de las necesidades reales que tienen los agricultores a pie de campo. ¿Cómo se ve desde Andalucía el trabajo que en este caso se está haciendo dentro de Aragón? Ignacio, y bienvenido a este evento. Gracias, Chema, gracias, Miguel, y gracias a los organizadores por invitarme. Y bueno, pues como te puedes imaginar, la visión que tenemos es muy positiva. Nosotros somos yo siempre me definía como una empresa pequeña y joven, ya somos mediana y tenemos 27 años, no somos tan jóvenes. Y bueno, yo he tenido el honor de dirigirla desde sus orígenes. En un principio nuestro enfoque era únicamente andaluz, era un grupo de cooperativas andaluzas que decidieron hacerse obtentoras para seleccionar nuevas variedades, trigo duro, trigo blando, triticale para el sur.
y nuestro punto de mira era Andalucía desde el 98 hasta el 2010-2012. Por esas fechas nos empezaron a llamar algunos multiplicadores de Cataluña, algunos de Portugal, algunos de Aragón, que querían probar nuestras variedades, algún triticale, algún trigo harinero. Para nosotros fue una sorpresa, porque nosotros pensamos que nuestros trigos eran para el sur, que no se iban a adaptar al resto de España. Pero en ese aspecto el cambio climático no nos ha venido bien, entre comillas, porque cada vez hay menos frío, cada vez se siembran ciclos más cortos y las variedades que cultivamos en la Andalucía interior como Córdoba, algunas se adaptan bien al Valle del Ebro. Y bueno, en los últimos años pues hemos crecido bastante. Ya prácticamente la mitad de nuestras ventas son fuera de Andalucía y en gran medida es gracias a Red Arax y al resto de redes de Genuce, pero especialmente Red Arax, que es la que pone en valor nuestro trabajo. Una empresa ostentora está trabajando durante 6, 8, 10 años para desarrollar una nueva variedad y tú sabes que es buena, pero ¿cómo explicas a los demás que tu variedad es tan buena o mejor que la de los otros? Pues si eres uno de los 3 grandes, que no voy a decir los nombres, tienen medios para mostrar sus productos. Los medianos y pequeños, si no existiera Red Arax, pasaríamos desapercibidos. Para nosotros es imprescindible. Entonces nosotros somos unos entusiastas de Red Arax, de Genuce y de que haya redes públicas que recomienden y divulguen las nuevas variedades. Eso por un lado. Por otro lado, dábamos por hecho que la recomendación tenía que ser pública, pero gracias a Red Arax hemos visto que si se involucran las cooperativas en la recomendación, pues todo funciona mejor. Yo tengo la suerte de que mi empresa, de los 12 socios, 8 son cooperativas. Yo uso las cooperativas, pero no para recomendar, me usan a mí para seleccionar. Tenemos una red de ensayo en Andalucía para seleccionar, pero luego la recomendación es pública. Yo creo que puede ser pública o público-privada, lo importante es que se haga bien. Hay comunidades autónomas que la red es pública y funciona, y en Aragón, cuando era pública, no era de las mejores, ahora que es público-privada, creo que si no soy de los mejores, soy de los mejores. Y por tanto, enhorabuena. Bueno, pues te agradecemos también por sobre todo la parte que le toca a Miguel y desde las colaboraciones que hacemos el resto, pues bueno, también esta alusión al buen trabajo que se está haciendo y a este enfoque efectivamente público-privado que en estos años, y además el proyecto Red Arax es un proyecto todavía más joven. Si vuestra empresa es joven, pues Red Arax podríamos decir que todavía está en infantil o en primaria, ¿no? Que está comenzando, pero seguro que esa juventud es un factor a tener en cuenta por la fortaleza, por la vitalidad y que con el paso de los años se va a seguir consolidando y va a seguir creciendo. Después, Ignacio, te preguntaré por los programas de mejora vegetal y en concreto por cómo los estáis aplicando a esta zona del Valle del Ebro, pero quiero continuar ahora por otro de los expertos que tenemos en esta mesa, él es Toño Catón. Durante muchísimos años, director de cultivos herbáceos en Cooperativas Agroalimentarias España. Y Toño siempre ha sido un referente para todos los que nos hemos dedicado a la información agraria y agroalimentaria, porque además él siempre ha sido un gran experto y conocedor de la situación de los mercados internacionales y cómo eso acaba afectando a los precios que se acaban pagando a los agricultores, a las cooperativas, a toda esta situación. En este sentido, Toño, y también hablando de la red Arax, te quería lanzar una primera pregunta de cómo estas redes público-privadas, con un protagonismo claro, en este caso de las cooperativas, pueden contribuir a estructurar, a fortalecer al sector de cara a entrar a unos mercados globalizados donde, bueno, pues cualquier decisión de un señor que está en Washington o está en Teherán acaba condicionando los precios de base, los precios de la urea, los precios de los fertilizantes, pero cómo internamente la cohesión, la estructuración puede ayudar a convivir de una mejor forma con estos escenarios internacionales tan complicados. ¿Qué valoración, Toño, puedes hacer? Y un placer que nos vuelvas a acompañar otro año más aquí en Cultiva, porque además eres buen responsable del éxito y de la puesta en marcha de un proyecto como es este. Bueno, yo agradecer que os hayáis acordado de mí porque es como meterme savia nueva otra vez, ver a tanta gente, ver a amigos de muchísimos años. Y muchas gracias por Miguel, Jesús, Adolfo y a todos los responsables por haberme traído, ¿no? Que me ha costado venir, porque estaba un poco separado de todo este mundillo ya. Veo gente muy joven. Eso es una gozada ver a chavales, a gente tan joven que está aquí sentada. Y creo que en un principio a lo mejor vamos a poner en contexto, ya tanto Miguel como Ignacio han contado la importancia que tiene esto, las Red Arax o agrovegetal, pero quizá hay que poner un poco en contexto por qué hacemos esto y por qué tiene una importancia. Para obtener un producto que tú luego vas a vender al mercado, un trigo, una cebada, un maíz, necesitas tener lo primero una buena herramienta para trabajar, que es la semilla.
Y en España todavía tenemos un 30% de algo que se siembra que no sabemos qué es. Que es una semilla, es un grano, mejor dicho, y no es semilla, no es una semilla condicionada y no es una semilla certificada. Con lo cual es algo que hace unos años sí que fue semilla y ahora es algo que no sabemos qué futuro va a dar a ese campo cuando lo siembras. Y por eso es muy importante recordar que el esfuerzo que se hace en Cultiva, que cultiva viene de cultura, viene de cultiva, de la palabra latina colere, que es cultivar, y lo que hace esto es dar cultura a los agricultores para que valoren y sepan el esfuerzo que hacen las casas de semillas por poner una variedad a sembrar para que dé lo que el agricultor quiere que va a vender al mercado, que le exige o le pide las personas, las empresas o las industrias que compran ese producto. Y haciendo un símil de un filósofo francés de la importancia que tienen estos ensayos o este esfuerzo del gobierno de Aragón, las cooperativas, las empresas privadas, lo voy a poner, hay un filósofo francés que se llama Michel Serret, que dice, si tú tienes un pan y yo tengo €1, vamos a ponernos en Miguel, si tú tienes un pan y yo tengo €1, si yo te compro el pan, te doy el euro y tú me das el pan, y cambia, es un equilibrio, hemos hecho una mercancía. Pero si tú tienes un soneto o un poema de Lorca y sabes el teorema de Pitágoras y yo no lo sé y me lo enseñas, tú sigues teniendo el teorema, sigues teniendo el poema y yo también. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho crecimiento, hemos hecho cultura y hemos hecho algo que no es un intercambio de mercancía, que hemos dado crecimiento, cultura y conocimiento. Es decir, esto es lo que hace la Red Aras, dar conocimiento a los agricultores, hacer que crezcan los agricultores, ¿no? Esto es un poco cómo veo yo todos los ejemplos de todos estos ensayos, de todas estas iniciativas que hacen acercar lo que hacen las empresas a los agricultores, ¿no? Fíjate, Toño, que no sé si alguien se la habrá leído, hemos repartido casi 2000 ejemplares. En el editorial de inicio yo hacía referencia a que hubo una primera revolución en la humanidad que fue el paso del Neandertal al Homo sapiens. El Homo sapiens fue la primera especie de la historia del planeta que fue capaz de transferir información de un pequeño grupo a otro. Hasta entonces, todas las razas de humanoides, de homos, solamente se generaba información dentro de ese grupo local, de un grupo de una comunidad de 15, 20, 30 personas. El Homo sapiens fue la primera raza que tuvo la capacidad de transferir información de una aldea, de un grupo a otro. Y eso, que es muy básico y que ha supuesto la base de la civilización y la base de nuestra cultura, como bien dices, es lo que se está tratando de desarrollar en eventos como este y en redes como la Red Aras, que es tener una pequeña generosidad de compartir información para que gracias a que toda esa información que tengamos compartida nos haga crecer conjuntamente. Son unos valores solidarios que por desgracia estamos perdiendo en general como sociedad, pero que creo que en este tipo de eventos, y creo que la gente joven también los tiene que escuchar, tenemos que apostar también por ellos, porque las redes de conocimiento nos sigan haciendo crecer a todos en las líneas que estamos marcando. Y más allá de esta filosofía y más allá de estas cuestiones, sí que quiero aterrizar ya con Richard en otra serie de aspectos, porque es verdad que al igual que con Agrovegetal o igual, lógicamente, con cooperativas agroalimentarias, España, desde la Red Arax, se lleva ya muchos años trabajando. Con Elian Barcelona prácticamente podemos decir que nos estamos estrenando en esta campaña. Elian tiene un proyecto, en mi opinión, muy bonito, que también es la expansión de la soja con destino a la alimentación humana. Es verdad que hay grandes importantes importaciones de soja que van con destino a la alimentación animal, y aquí en concreto en Aragón tenemos una red de fabricación de piensos muy importante porque las cabañas ganaderas son muy significativas, pero es verdad que ahora, valorizando todavía más este cultivo, dándole este valor añadido con una orientación humana, pensamos que también la agricultura en extensivo puede tener unas alternativas que pueden ser muy interesantes, tanto para las cooperativas, lógicamente, como parte de ese proceso industrial, como para los agricultores de base que puedan sacar un mayor valor añadido a las cosechas que están obteniendo.
En este aspecto sé que Richard, él es el director comercial de Lian Barcelona y le agradecemos enormemente que haya perdido el buen tiempo que había hoy en el Mediterráneo para poder saborear de este cierzo que tenemos aquí en Monegros. Pero contigo sí que queremos que nos expliques cuál es este primer marco de colaboración que estáis estableciendo aquí en Aragón, en concreto con la Red Aras, que es el contexto en el que estamos, cómo han sido estos primeros eventos, estas charlas informativas y cuál es el marco agronómico en el que vais a trabajar en estos meses en cuanto a previsión de producción, de superficies, zonas de trabajo, cuál es el marco técnico y marco de trabajo con el que vais a comenzar a trabajar con las cooperativas agrarias de Aragón y con las redes de producción que se están generando aquí en nuestra comunidad. Y muchas gracias también por acompañarnos en esta mañana. Gracias por lo de experto, Chema. Gracias, Miguel y Jesús, por la invitación a venir aquí hoy. Una pregunta con Amplia. muy amplia. Yo diría que para comenzar, Elian Barcelona cree en el futuro de la proteína vegetal en Europa. Una Europa donde los consumidores de los fabricantes de alimentos y bebidas más y más están pidiendo y buscando productos de origen local, sostenibles y de valor agregado. Ese interés por lo sostenible, lo local y el valor agregado es algo que compartimos con Red Adax. Por eso comenzamos a hablar con el equipo de Red Adax. Ahora, ¿qué es lo que puede aportar Elian? Elian puede aportar la capacidad industrial y acceso a otros mercados, pero necesitamos gente que tenga un conocimiento agronómico, técnico, profundo y que tenga buenas relaciones con el sector rural, los agricultores y las cooperativas. Por eso, esa visión compartida ahora se está convirtiendo en un proyecto de trabajo donde hemos comunicado el interés de poco a poco escalar el número de hectáreas que queremos promover de variedades de valor agregado con un alto nivel de proteína y bajos niveles de antinutrientes para poder acceder a este mercado europeo donde quizás el agricultor español no ha tenido acceso a este mercado europeo en el pasado. Y creo que trabajando mano a mano con el Red Arax podemos llegar a un proyecto donde habrá un negocio, un cultivo más sostenible a largo plazo, donde hay una demanda constante, que es algo que está buscando el agricultor. Y en estos momentos, Richard, también qué tipo de cosechas, qué tipo de producción, también vosotros como industria, y siendo que es un producto orientado a la alimentación humana, también cuáles son las cuestiones agronómicas que estáis o que necesitáis, ¿no?, como industria para poder apostar por la transformación de ese producto y por la comercialización. En base, en agronomía, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que tenéis para que pueda entrar en la cadena de la alimentación humana? Bueno, yo diría que nadie en Elian es agrónomo, o sea que nos apoyamos en la experticia agronómica de gente como Red Arax o empresas como Cerescamp y otras empresas con quien trabajamos. Lo que sí tenemos claro es nuestra necesidad. Nuestra necesidad es no necesariamente buscamos hectáreas, sino calidad. Una proteína en base seca de mínimo 40 y pico %, bajos niveles de azúcares y obviamente como esto está destinado al consumo humano, un nivel de trazabilidad y seguridad alimentaria para asegurar que el producto terminado, cuando sea consumido por el consumidor, venga limpia, sin ningún tipo de contaminante. O sea que el almacenaje, el secado, todos son procesos importantes que hemos compartido con los técnicos y esperamos poder implementar a corto plazo. Bueno, pues sin duda también la experiencia que ha acumulado estos años en Red Arax con diferentes grupos operativos en los que se ha trabajado ya en la soja del Valle del Ebro, también con empresas que también han venido trabajando en estos años en la alimentación humana. Sin duda todo ese patrimonio que se ha ido adquiriendo pues va a resultar clave para seguir implementando el desarrollo del cultivo y ofrecer otra alternativa tanto de producción como de comercialización para las cooperativas y para los agricultores de la comunidad. En este sentido, Miguel, quería continuar contigo porque también preparando estas charlas, estos eventos y además la conferencia de Eduardo Lolumo,
Nos comentabas que, por ejemplo, en las zonas del sistema ibérico, en otras zonas de mayor altitud, ya se están cambiando cultivos de invierno por cultivos de primavera, es decir, variedades que antes se estaban sembrando, que se estaba apostando por ellas en un momento dado, que ahora también por las tendencias que hay, por las diferentes cuestiones agronómicas y climáticas que pueden ir apareciendo, se van colocando otro tipo de semillas y de variedades. En este sentido, Miguel, sí que específicamente me gustaría preguntarte por esas tendencias también que estáis percibiendo a nivel de campo, a nivel de ensayo, qué es lo que estáis testando en las diferentes áreas agroclimáticas de Aragón y cómo se está variando de cara a ajustarse a los ciclos, a los aumentos de temperatura que puede haber, incluso a esas lluvias de 5 minutos, ¿no? que decía ayer Eduardo Lolumo, que en 5 minutos explotan las tormentas y puede ser la misma cantidad de agua, pero muchísimo más concentrada. En este aspecto, ¿cómo estáis trabajando a nivel varietal y qué es lo que estáis observando en los últimos años? Pues lo que comentábamos en un principio, o sea que en los últimos 40 años estamos viendo un movimiento fundamentalmente de ciclo, que es una cosa natural y normal. Estamos comprobándolo en todas las especies, cualquiera. Un maíz de ciclo, más corto, más largo. Eso es una cosa, yo creo que es evidente. Una variedad de primavera que encaja mejor en una zona fría. Tenemos la suerte, normalmente nosotros en las zonas frías metemos siempre especies de primavera para ver el comportamiento, lo cual es lógico para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso lo estamos testando todos los años. Y estamos evidenciando, evidentemente, pues que no hay inviernos, que son inviernos cortitos, muy puntuales, independientemente del tema de los regímenes de pluviometría, que decía ayer Eduardo, que bueno, que eso se mantendrá, pero con otra frecuencia. Pero el ciclo, fundamentalmente, es lo que estamos cambiando. Veranos muchos más largos, ciclos mucho más, digamos, que tienen un encaje completamente diferente y que nos tenemos que ir adaptando. Entonces, bueno, las herramientas que nosotros tenemos digamos, en nuestras explotaciones son muy poquitas. Es decir, es una especie, es un trabajo de especie, fundamentalmente, bueno, pues una nueva especie o una especie que es minoritaria, una incorporación. Eso, por ejemplo, está pasando con temas como el triticale, que estaba diciendo Ignacio. Son especies que bueno, se consideraban cereales secundarios que están entrando dentro de esta estructura de ciclo que estamos viendo aquí en Aragón, pero estamos viendo a nivel nacional también de otra manera diferente. Estamos viendo otras especies alternativas que están ocupando otros espacios que están desplazando evidentemente a otras, ¿no? Que no son mayoritarias, pero que sí que estamos viendo esa tendencia, que luego el agricultor y el profesional las adapta de una manera un poquito más lenta. Pero bueno, de esta manera de trabajar nosotros tenemos esa capacidad de observar qué es lo que está pasando. Pero el ciclo, evidentemente, es la que nos marca, pero no solamente en el tema de cereal de invierno, sino nos pasa también en otras especies. Estaba hablando Richard ahora con el tema de específicamente, por ejemplo, el tema de soja. Soja es una especie que tiene distintos ciclos, como el maíz. Ciclos largos, cortos, 700, 600, 500, 400. Y aquí estamos hablando de ciclos largos y cortos. Estamos viendo que esta situación climática que nosotros estamos evidenciando están ayudando en muchas cosas a incorporar ciclos que hasta ahora eran imposibles dentro de una estructura de la explotación. Y esto lo vamos evidenciando. En unas zonas de producción como estamos ahora, pues tenemos cultivos rastrojeros de segundo cultivo que ahora en estos momentos, por la mejora vegetal, están incorporándose dentro de esas explotaciones. O sea, las redes de trabajo a nivel nacional y los agricultores se están adaptando y están visualizando, están interpretando que está pasando algo en forma de adaptación de cultivo y la especie a su territorio, de cambios de fechas. Ahora vosotros, muchos de vosotros, una cebada alternativa de primavera no tiene por qué sembrar en octubre, lo cual es una aberración, ¿no? La puedes sembrar hasta el mes de febrero, cosa que evidentemente, porque no tenemos invierno, estamos utilizando, digamos, ese ciclo para de alguna manera adaptar nuevos ciclos dentro de la gestión de las explotaciones. Esto lo estamos evidenciando y lo estáis evidenciando continuamente, en nuevos cultivos y lo demás. Entonces el ciclo es el que prácticamente nos va a definir qué es lo que vaya a ocurrir, que eso, bueno, evidentemente tendrá sus puntas, que no será un comportamiento que sacaba Eduardo, que será regresivo hacia arriba, que tendrá sus puntas, habrá momentos donde esto, pues bueno, no evidencie, pero digamos que esa es la tendencia. Esa es la mayor realidad. Entonces nos tenemos que adaptar a ciclos nuevos. También estamos viendo que en zonas de producción más altas estamos desplazando, como dicen, nos estamos africanizando, es decir, estamos subiendo latitud también en cultivos y en zonas de producción altas, de zonas de Pirineos y demás, estamos trabajando con otro tipo de especies diferentes que no tenían adaptación y que vamos a poder trabajar. O sea, realmente esa visualización que ocurre en el tiempo también es verdad, y eso Eduardo lo decía también muy claramente, está produciéndose mucho más rápidamente. Y esos cambios de todas estas especies
Y la mejora vegetal lo que está haciendo es entender eso, adaptar eso, porque evidentemente tiene que tener esa capacidad de acompañar esos ciclos de una manera más rápida. Y eso pasa pues, con cultivos que son tradicionales que estáis viendo, maíces, cereal, el tema de nuevos cultivos como el tema de soja, que tenemos más posibilidades de cultivo porque tenemos mejor variedades y mejor material adaptado a esos ciclos de producción. Entonces yo creo que es la forma más evidente de ver. Y Arax trabaja evidentemente en ese tipo de línea. En esa línea. Y yo, en esa línea también, Ignacio, quería continuar contigo por los trabajos específicos que podéis estar haciendo para el Valle del Ebro. Efectivamente, vosotros, me consta que es una empresa que está aplicando mucha tecnología en la mejora vegetal, en la consecución de nuevas variedades y estáis estudiando estos ciclos precisamente sobre el terreno. ¿Cuáles son los cultivos principales que tenéis aquí en esta zona y qué tipo de mejora de tecnología estáis utilizando precisamente para la obtención de estas semillas y para poder seguir mejorando en la línea de producción, en la línea de sostenibilidad que tengáis como objetivo finales? ¿Cuáles son los trabajos específicos para esta zona de Aragón? Bueno, en agrovegetal, desde su origen, nuestros 3 cultivos estrella fueron... Espera, que me parece que estabas sin el sonido, que he visto correr al técnico y no te acababa yo de escuchar. Ahora yo creo ¿Ahora que sí. sí? Vale, Perfecto. gracias. Que en agrovegetal, desde que se creó la empresa, lo que nos ha hecho ser competitivos es nuestra relación con el CIMIT en México. Y del CIMIT hemos recibido durante muchos años, pues cada año recibimos 100 prevariedades de trigo duro, de trigo harinero, y unos años más tarde empezamos con el triticale, que como antes ha comentado Miguel, es lo que nos ha hecho más populares en el Valle del Ebro y en el norte, ya que somos la empresa líder en venta de semillas de triticale en toda España. En Andalucía tenemos más del 50% del mercado y en el conjunto de España un 35%. Pero a lo que voy, lo que nos da fuerza es la colaboración con CIMIT. El CIMIT es el principal centro de investigación de trigo en el mundo, están en el norte de México, pero tienen una forma de trabajar que nos ha venido muy bien para Andalucía y para Aragón, que es la siguiente. Ellos definieron hace mucho tiempo unos megaambientes en función de los climas que hay en el mundo. Están en un desierto en el norte de México donde nunca llueve y simulan con riego completo pues, las zonas donde se riega el trigo 4 y 5 veces, riego intermedio, riego mínimo, ambientes muy desérticos, también sequía terminal, sequía inicial, siembra retrasada. Ellos tienen 7 o 8 megaambientes y los seleccionadores de cada país del mundo, pues los argentinos seleccionan en el megaambiente en 4B. A mí me dijeron que yo tenía que seleccionar el 4A, pero los franceses iban al megaambiente 2, las zonas de regadío de Egipto y de Etiopía iban al megaambiente 1. Y yo durante un tiempo pues seleccionaba trigos o para riego, o para secano, o para altas temperaturas, pero cuando llevaba 10 o 15 años me di cuenta que un trigo, para que funcione en Andalucía o en Aragón, tiene que ser un todoterreno. Aquí nuestro clima es impredecible. Unos años sembramos a primeros de noviembre, al año siguiente sembramos el 20 de diciembre, dependiendo de cómo nos permita el clima. Unos años tenemos heladas, otros no. Y al final, lo que hace que a nosotros nos vaya bien en Andalucía y también en el Valle del Ebro es que en lugar de buscar variedades especialistas en un determinado clima, buscamos la estabilidad del rendimiento. A mí ya cuando me contrataron mis jefes, que eran agricultores, me dijeron, para fincas buenas y años buenos hay muchas variedades, pero queremos variedades que mantengan el rendimiento en tierras malas, en años malos, con heladas, con calor, y a eso es a lo que yo me dedico principalmente. Primero, ya no me traigo de México algo que ha funcionado en un solo megaambiente, sino que en México tienen un sistema de trabajo que en F5, F6 empiezan a hacer ensayos y prueban las variedades en todos los megaambientes. Yo antes me traía las mejores de riego y las mejores de sequía terminal. Ahora me traigo las que promedian bien en todos los ambientes y además destacan un poco en lo que más se parece a Andalucía o a un regadío de Aragón. Entonces, la clave está en la selección. Pero claro, si tú eres una empresa pequeña y haces 10 cruzamientos, no hay mucho para seleccionar. El CIMI hace 1000 cruzamientos cada año y gracias a que hacen 1000 cruzamientos y parten de millones de plantas, a mí al final de 1600 prevariedades recibo la información y me traigo 100. Esas 100 las pruebo durante 2 años, perdón, en 2 localidades de Andalucía, al siguiente las pruebo en 5 localidades y el tercer año de ensayos la pruebo en 7 localidades. Ahí ya empiezo a pensar en Aragón. Yo en principio llego ya a un nivel muy avanzado por adaptación global. Dentro de esa adaptación global, ¿qué presento al registro? Pues uso mi información, la de mis 7 localidades de ensayo en Andalucía y 2 que tengo en Aragón, una con Red Arax y otra con un agricultor que no está por aquí, que se llama Leo Galé, en Tauste, que nos hace un ensayo. Y bueno, con esos 2 ensayos y con otro que tenemos aquí cerca en Lleida, de la mano de Lirta, pues casi siempre presento alguna variedad pensando en Andalucía y algunas variedades, sobre todo de triticale, que es lo que más vendemos, pensando en el Valle del Ebro y en Cataluña. Y nos va bien. Ahora mismo
en los últimos años estamos creciendo mucho, sobre todo en triticales, en Valle del Ebro y Cataluña, y bueno, estamos también ahora desarrollando algunas variedades de trigo harinero con la misma filosofía. Siempre nuestra filosofía es la estabilidad del rendimiento. Y creo que esa es nuestra idiosincrasia y no vamos a perderla nunca. No vamos a tener nunca, si esto fuera ciclismo, no vamos a tener ni el mejor sprinter, ni el mejor escalador, ni vamos a tener el que pasa mejor una etapa de montaña, pero vamos a tener el que gana el Tour de Francia, que es el que mejor promedia en 21 etapas. Yo para decidir si un trigo me gusta o no, lo tengo que haber visto 21 veces. Yo la gente que dice si le gusta un trigo con 3 o 4 etapas influye mucho la suerte. Yo creo que un trigo es bueno cuando lo he probado durante 3 años en 7 localidades y me gusta. Y si ya lo mando a Aragón y si en Aragón. Desgraciadamente en Aragón no somos tan exquisitos como somos en Andalucía. Lo tengo que ver 21 veces. En Aragón lo veo 4 o 6. Pero ya viene muy... Ya viene trabajado, ¿no? Anteriormente. Hay que reconocer que para Aragón al 100% trabaja poca gente. Al final, la mejora que se hace en Aragón es adaptar o bien la de Francia o bien la del CIMIT. Es así. Además, esa cuestión, Miguel, y ya termino con estas cuestiones de mejora vegetal, sí que es interesante, Miguel, que también que muchas de las variedades, como bien apunta Ignacio, que llegan aquí a la zona, son variedades europeas, que hay que estudiar esa adaptación precisamente aquí a la península ibérica. Es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, digamos, la semilla certificada que se está utilizando, evidentemente puede ser, registrada y certificada aquí en España, y puede ser europea, evidentemente. En ciertas especies sí que es cierto, por ejemplo, sobre todo en muchas especies como la cebada, que mucho material es material europeo. En Europa no tienen ciclos prácticamente, entonces mucho del material que se está pues, son obtentores alemanes, son obtentores, depende pero son europeos. Digamos que esa adaptación que es la que se ha producido con mucha más rapidez ha sido muy, bueno, aquí lo estamos viendo, el mundo de la cebada que estamos viviendo aquí en esta comunidad autónoma y en el resto de España viene precisamente por la nueva adaptación, porque cada 3 años en este cultivo hay una renovación varietal prácticamente completa, algo que no pasaba hace 10 años, ¿no? Entonces, se ve que hay mucho material y hay mucha investigación, y mucha investigación europea, evidentemente. Entonces, claro, eso entra mucho más rápidamente. En especies como esta y otras, en el tema de trigo, simplemente, pues bueno, hay otra forma de trabajar, pero en el tema de cebadas, fundamentalmente, que es el cultivo mayoritario aquí, es mucho material europeo, certificado, evidentemente, pero europeo. Pues quiero seguir ahora, Toño, ya que hemos dado el salto internacional. Antes hablaba de México, ahora de Europa, precisamente por todo el contexto que nos envuelve. Hay varias cuestiones que efectivamente están en los medios de comunicación a diario. Una de las cuestiones que también el sector ya de base durante estos meses, aunque sé que has estado un poquito más desconectado, pero seguro que has seguido la actualidad, ha sido pues toda la cuestión relativa al principio a la guerra de Ucrania, con los abastecimientos que hay desde ese país de cereal. Después, pues los tratados internacionales que la Unión Europea está firmando con Mercosur, también se está hablando de Australia, se está hablando de la India. Todas estas cuestiones internacionales también cómo están afectando, y ya las últimas noticias, lógicamente, eso quizá tiene un episodio aparte, es la guerra de Irán y la subida repentina que ha habido también del precio de los abonos nitrogenados, ¿no? de la urea, ¿no? por la gran producción que hay ahí en esos países. En estos momentos también, ¿cómo analizas toda esta situación? ¿Cómo puede afectar al mercado de los cereales, al mercado de los precios del grano? El precio es un factor no controlado por el agricultor, por las cooperativas, pero que sí que condiciona mucho las rentabilidades finales de las explotaciones. ¿Cómo ves este contexto tan difícil, tan complejo, y qué se puede hacer, ¿no? desde un país tan pequeñito a nivel internacional como es España? Bueno, tan pequeñito no es. En España, para que pongamos un poco el conocimiento de lo que tenemos, si contamos las 6 últimas campañas de producción de cereales y quitamos los 2 picos, el 2020, que fue récord de producción, y el 2023, que fue una cosecha récord en pequeño, con 10 millones de toneladas, la producción media en España son 21 millones de toneladas, casi 22, quitando los picos, ¿no? Casi 22 millones de toneladas. Pero ahora hay que conocer lo que se consume. En España consumimos casi 38 millones de toneladas de cereales. Para que os hagáis una idea, son 100.000 toneladas al día de cereal lo que se consume en España. O sea, por eso te digo que lo de pequeño... Entonces, ¿qué hemos aprendido? Ahora estamos en una situación que es aparentemente similar a lo que pasó en el año 2022. ¿Qué hemos aprendido? Ya lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo lo que está pasando es si el sector agrario en general
Las organizaciones agrarias son honestas o somos honestas y somos sinceras. Y cuando digo si somos honestas es porque si os leo notas de prensa que han sacado las organizaciones agrarias, ahora con el tema de Hormuz y de la guerra de Irán, y las comparamos con las notas de prensa que sacaron en el año 22 con la guerra de Ucrania, están diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué hemos aprendido de la guerra de Ucrania? Aparentemente nada. Aparentemente nada, porque si seguimos con las mismas quejas y con las mismas angustias es porque no aprendimos en el año 22. Lo primero que hay que hacer antes de sacar... Es más fácil, más difícil, mejor dicho, contar la verdad que contar el miedo. A mucha gente vive muy cómoda en el miedo, pero no cuentan la verdad. Porque lo primero que tenemos que hacer ahora mismo, estamos ya en el hemisferio norte, a final del ciclo, por lo tanto, la guerra de Irán, el estrecho de Hormuz en cuanto a fertilizantes, en cuanto a precios, no le va a afectar nada a la producción. No le va a afectar nada, porque ya está hecho. Y lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos y mirar a ver si puede haber un cambio significativo en la producción en el hemisferio sur o en la producción que vamos a tener el año 27. Eso no lo hacemos. Empezamos a despotricar, a crear miedo, ¿no? Pero no hacemos un análisis real porque vimos que en el año 22, que los precios de los fertilizantes fueron mucho más altos de lo que están ahora, no hubo ningún problema de producción a nivel mundial. No nos vale decir que en España en el año 23 hubo una caída de producción brutal porque somos un país de secano y lo que da realmente lo que da aquí el clima es el agua y el calor, la temperatura fundamentalmente. Por lo tanto, a nivel mundial no hubo ningún impacto negativo en producción en cuanto a la subida de los precios de los fertilizantes. Primer dato importante. Segundo dato importante, desde el año 20 al año 26, que está cosecha, bueno, al año 25, no ha dejado de haber récord de producción en el mundo de cereales. Otra cosa que tenemos que estudiar. Segunda cosa o tercera cosa que tenemos que analizar cuando nos ponemos muy importantes aquí, quejándonos y metiendo miedo en el cuerpo, ¿no? Tenemos un sector que es 100.000 toneladas al día. Nos quejamos, Castilla y León está llena de cereal. Estamos en el mes de mayo, finalizando la cosecha, finalizando la campaña de comercialización, cuando tenemos los campos llenos de granos. Y en un país que consume 100.000 toneladas al día de cereal, tenemos almacenes llenos de cereal porque queremos especular. Y cuando no nos salen bien las cosas, pues nos quejamos y queremos que otros nos hagan el trabajo. No queremos trabajar. ¿Qué hemos aprendido de la crisis del 22? Yo creo que nada. ¿Qué hemos hecho para arreglar nuestros problemas? Yo creo que no hemos hecho nada. ¿Nos hemos preocupado de hacer o de utilizar las herramientas que el mercado nos da para mejorar? Primer error que hacemos, hablar de precio. Me has preguntado por el precio. El precio no es que sea una tontería, pero si usáramos aquí una aplicación para que salieran en la pantalla lo que opinan todas las personas que estéis aquí sentados de cuál es el precio que deberíais recibir vuestra cebada por vuestro trigo, por vuestro maíz, habría 30 o 40 precios diferentes. Os voy a leer un titular que se publicó ayer de Mercadona. Yo no voy a entrar si Mercadona es buena o es mala, yo no voy a entrar, pero voy a leer un titular. Mercadona pulveriza los ratios de rentabilidad de sus rivales pese a ganar menos por producto. ¿En qué se ha basado? En la eficacia de los costes. ¿Qué hacemos el sector productor? Consumimos 100.000 toneladas diarias, producimos 20 millones de toneladas. ¿Y qué hacemos? Casi 800 fábricas de piensos, más de 200 cooperativas en el mercado, más de 200 almacenistas en el mercado, tropecientos mil agricultores en el mercado, comprando y vendiendo. Y luego nos quejamos y decimos que es Ucrania. Ahora he visto notas de prensa echando la culpa a Ucrania. Ya se lo hicieron después del 22. Ucrania el año pasado a Europa trajo 4 millones de toneladas. Este año lleva 1,5 millones. ¿Dónde está la culpa de Ucrania? Mercosur. Tenemos una organización agraria, la más grande. Es que no somos honestos. Que el acuerdo agrícola de Mercosur se firmó con el Partido Popular en el gobierno. No lo firmó el Partido Socialista. No lo ha firmado ahora el agrícola,
lo firma la derecha. Y ahora están las organizaciones agrarias poniéndose las manos en la cabeza de lo que está pasando con Mercosur. Una oportunidad para el campo español. ¿Quién ha analizado lo que significa Mercosur para el campo español? ¿Quién lo analiza? Cuando sacamos notas de prensa tremendistas, estamos jugando con el miedo, organizando miedo a los agricultores. Pero no se analiza y nadie estudia o nadie hace una comparativa de qué es lo que nos puede significar para nosotros. Nosotros tenemos un sector porcino que es tremendamente competitivo en el mundo. Para que veáis cómo somos, cuando la mayoría son muy jóvenes y no os acordáis, pero en el año 86, cuando nos metimos en la Unión Europea, salimos a quemar tractores a las carreteras, a quemar ruedas, porque no queríamos entrar en la Unión Europea. Año 86. En el año 92 salíamos a quemar también las carreteras porque no queríamos la reforma de la PAC. En el año 95, cuando nos hacen la nueva reforma, queríamos quedarnos con la reforma del 92, que habíamos luchado contra ella. Cuando han estado haciendo no tenemos honestidad cuando salimos a quejarnos, porque no analizamos, nadie analiza y estudia las cosas. Salimos a bote pronto a soltar barbaridades y a crear un miedo en los agricultores. Es más fácil hacer una nota de la anécdota que del contexto en el que estamos trabajando. Somos un país agrícola que es una auténtica joya. Es verdad que tenemos un problema con el clima, pero es que tenemos un consumo que podría ser, es como poner un piso en la Castellana en Madrid, ¿no? Nuestra agricultura tiene un futuro brutal. Quizás nosotros no, pero nuestra agricultura la va a tener. Nuestra tierra va a tener un futuro tremendo y tiene un futuro tremendo. No sé si nosotros lo tendremos o no lo tendremos, pero mientras no analicemos, pensemos que yo soy el mejor vendedor y el mejor comprador, nos va a pasar todo lo contrario que le ha pasado a Mercadona. Y cuando pensamos en precios, estamos muy equivocados. Tenemos que pensar en márgenes. Y el margen es lo que le hace a Mercadona ganar más dinero que ningún otro vendiendo más barato. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no podemos estar vendiendo 200 cooperativas por nuestro lado, 4.000 agricultores por su lado, 200 almacenistas por su lado, 18 multinacionales importando que lo necesitamos, porque a mí, cuando hay agricultores o organizaciones agrarias que dicen hay que cerrar los puertos, te quedas blanco, porque dices, ¿cómo vamos a cerrar los puertos si el cerdo español, el cerdo, el animal, si el cerdo español come prácticamente de las 100.000 toneladas se come 90.000 todos los días? ¿Cómo vamos a cerrar los puertos? Si es el que me da de comer a mí, agricultor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que en Castilla tengamos los almacenes llenos de cereal? ¿Cómo es posible? Pero eso no pasa este año, pasa siempre. Y entonces es más fácil cuando llega al final de la campaña, llega el mes de junio, tengo el cereal lleno y he desaprovechado las oportunidades que me ha dado el mercado, me cago en todo. Salgo ahí con una nota de prensa diciendo que las multis son malas, que los fabricantes son unos negados, que se especulan con nosotros, que no nos quieren. Y tengo yo el almacén lleno y me viene cosecha nueva y sigo pensando en que soy el rey del mambo. Pues por eso lo que se hace aquí, lo que digo de cultiva, lo que digo de cultura, lo que digo de entendimiento, de aprendizaje, es lo que se tiene que trasladar. Olvídense, agricultores, de vender vuestro trigo. Olvidaros, que os lo haga un experto, que la gente gana dinero. ¿Por qué vosotros no vais a ganar dinero? ¿Por qué Mercadona gana dinero? Porque lo hace bien. Porque controla costes fundamentalmente. Vosotros no controlamos costes. Es que me ha subido la urea a 800. Digo, coño, si compráis todos los de Aragón, compran la urea juntos, seguro que no vale 800. Seguro. La verdad, Toño, que el sector necesita faros, ¿no? Y necesita personas que ofrezcan también esta visión global como la que acabas de ofrecer. Por la parte que me toca, porque es verdad que nosotros estos meses estamos celebrando los 20 años del programa Tempero, donde ya nos hemos conocido y te hemos entrevistado en Aragón TV. Y es verdad que siempre la imagen que ha ofrecido el sector agrario ha sido esa imagen continua de la nota de prensa cortoplacista, de una pequeña anécdota hacer una gran montaña.
Y es verdad que esta tendencia de comunicación en los últimos años se ha acelerado muchísimo, también por el efecto de los algoritmos en las redes sociales y de cómo esos motores de búsqueda están condicionando un tipo de contenido y un tipo de noticias alarmistas, sembrando el miedo, etc. Y sí que es verdad que a la hora de hacer una exposición pública de cuál es la situación real del sector primario, necesitamos voces, primero independientes y segundo con criterio como el que acabas de exponer a continuación. Y es cierto que en mi segunda parte de la carrera profesional, que fue la puesta en marcha de la red Arax de Cultiva, que además tú la viste desde el principio como una herramienta poderosísima y necesaria, la perspectiva de comunicación siempre ha sido esa, estar en colaboración público-privada, también de la mano de las cooperativas, para transferir una información real, que es una información más complicada de elaborar, muchísimo más complicada de transferir, porque no es un mensaje corto y directo con el que se impacta directamente en las cabezas y en las personas y en las mentalidades, que es lo más difícil de transformar, pero sí que es verdad que es una siembra a gran escala y es una siembra también que poco a poco tenemos que ir concienciando todos en esa línea. En tono en mea culpa por enfocarte la pregunta por la política de los precios, pero en ocasiones también tenemos que aterrizar estas cuestiones para poder conectar con la línea de comunicación que habitualmente le está llegando al sector y poder dar ese salto hacia una visión más global que sin lugar a dudas también hay que transferir y te agradezco particularmente de cómo la has expuesto. Y en esta línea, Richard, también sí que te quería preguntar, porque sí que hay unas cuestiones técnicas, agronómicas, que tú has ido exponiendo en las diferentes charlas que se ha hecho con Red Arax, pero también sí que te querría preguntar, y tal y como has puesto, Toño, también por las tendencias de consumo que vosotros llegáis a percibir, que estoy convencido de que Lian Barcelona, cuando hacéis una inversión del calibre que estáis haciendo en el puerto de Barcelona, también detectáis las tendencias de consumo que puede haber en Europa de cara a la proteína vegetal, de cara a las nuevas dietas, a cómo también es una materia prima importantísima para incorporar de cara a la salud, de cara a los valores nutricionales que hay, en qué productos concretos ya se está implementando. Son muy conocidas las bebidas de soja, que también se han estado desarrollando en los últimos años, pero pensamos que es una materia prima que se le va a dotar de valor y ese valor finalmente también puede llegar al sector primario. Vosotros, a la hora de implementar un desarrollo de negocio en un país como España, en una ciudad como Barcelona, ¿qué tendencias de mercado habéis visto en Europa para que estos cultivos realmente puedan penetrar y cómo lo pueden hacer en los mercados de consumo? Europa hoy en día importa entre 30 a 35 millones de toneladas de soja todos los años. La mayoría de esa soja es transgénica y ahí no es donde queremos competir. Esa soja transgénica va para el alimento de piensos. Pero también hay una gran importación de soja no transgénica porque Europa no es autosuficiente en materia de soja. Europa hoy en día cultiva alrededor de 3 millones de toneladas de soja no transgénica y todo lo que se produce se consume en alimentos como productos veganos, bebidas para fortificar la proteína. Esa demanda sigue creciendo. Lo que no entendemos es por qué los gran beneficiarios de esa oportunidad son los agricultores en Italia y Francia, que son los grandes productores de soja no transgénica en Europa. Nosotros pensamos que hay una oportunidad para que el agricultor español participe en ese mercado donde la demanda sigue creciendo. El consumo de soja no está bajando a nivel global, está subiendo en Europa. ¿Por qué la soja? Porque la soja es una proteína muy digerible por el ser humano, tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano. O sea que una proteína rica en aminoácidos, digerible y económica. Hay mucho potencial todavía. Lo que falta es que el agricultor español se meta en esa oportunidad. Y por eso queremos trabajar con la red ADAX para desarrollar ese mercado, porque está creciendo no solo en España, sino también en el resto de Europa. Por eso para nosotros tenemos unas expectativas de crecimiento en términos de hectáreas, pero más que las hectáreas queremos calidad. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia de lo que viene de afuera. Lo que viene de afuera, los agricultores en Brasil, Argentina, Estados Unidos, cultivan para un gran rendimiento.
no por el valor proteico de la variedad de soja. Nosotros queremos voltear la tortilla y enfocarnos más en el valor agregado de la semilla de la variedad, no tanto en el volumen. Y por ir cerrando también este tema, y ya que estamos también en una jornada de mejora vegetal, de semillas, etcétera, también ahí entiendo que en colaboración con las Red Aras, con los técnicos que puede haber de las diferentes cooperativas, de las diferentes empresas, también hay un reto de adaptación de estas variedades al final a territorios como este. ¿Cómo se está trabajando, cómo se va implementando? Porque es cierto que puede haber décadas y mucho recorrido en otro tipo de cultivos, hablamos de las cebadas, de los triticales, de las avenas, por supuesto de los trigos, pero es verdad que al final la soja por superficie todavía sigue siendo un cultivo minoritario en todo este territorio y entiendo que vosotros también tratáis de desarrollar estrategias de mejora vegetal y estrategias de mejora de aplicaciones de abonados, de aplicaciones también de tratamientos. ¿Cómo vais a ir trabajando en estos años? Bueno, nosotros compramos soja y la procesamos. No somos expertos ni en la genética ni en la parte agronómica. Por eso nos tenemos que apoyar con los expertos que existen aquí en España y en la red ARAX en concreto, por ejemplo. Yo creo que hablando con los expertos, escuchándolos, la soja es un cultivo más técnico. Necesita un poquito más de mano. O sea que para que este proyecto tenga fruto, se le tiene que acompañar al agricultor una relación así, no a distancia, toma la semilla, nos vemos en unos meses, sino acompañar al agricultor para darle las buenas prácticas de regadío, de inoculación, etcétera, etcétera, para que ese rendimiento sea exitoso, para que ya se establezca un conocimiento de para este cultivo tengo que hacer esto y no lo otro. Y eso es una inversión de tiempo para eso estamos. Bueno, pues Ignacio, también quiero aprovechar tu presencia aquí y antes te preguntaba específicamente por agrovegetal, pero también en el tema de mejora ha habido también en los últimos meses noticias en torno a cómo las nuevas tecnologías de mejora genética a partir de, bueno, pues de las tecnologías tipo CRISPR, tecnologías vinculadas a este tipo de mejora que puede acelerar la transformación varietal. ¿Cómo os pueden ayudar a los obtentores vegetales y cómo lo percibís desde una empresa como Agrovegetal? Bueno, pues en mi opinión, la aceptación en Europa de algunas tecnologías genéticas como tecnologías light que se van a poder comercializar como si fueran variedades convencionales es una excelente noticia. Pero no hay que esperar grandes cosas, sobre todo en el sector de cultivos extensivos, porque en el sector de cultivos extensivos lo que prima es el rendimiento y la estabilidad del rendimiento. Y ese tipo de caracteres no se pueden seleccionar por biotecnología. La mejora de la productividad es una mejora cuantitativa. Hoy día sabemos que una planta tiene del orden de 30.000 genes diferentes y miles de ellos influyen en que la producción sea mayor o menor. Y el que una variedad sea mejor que otra y tenga una productividad más estable depende de la combinación armónica de los genes que recibe de la madre y del padre y entre millones de individuos, igual que ocurre entre los humanos, que hay un ciclista que va más rápido que los demás o un baloncestista que encesta más, pues hay un individuo que produce más que los demás. Y eso es fruto de la combinación de los 30.000 genes del padre y de la madre. Y tocando 1, 2, 3 o 20 genes no vamos a ninguna parte. Entonces, lo más importante que es la productividad es un carácter poligénico y siempre se va a seguir mejorando por mejora clásica, mejora convencional, cruzamiento y selección, como se ha hecho siempre. Lo que ocurre es que a todos nos encantan las modas y hablar de ingeniería genética. La gente joven probablemente crea que las nuevas variedades son todas frutos de la tecnología. Y yo llevo 30 años en el sector de la semilla, casi todo lo que se cultiva es fruto de la mejora clásica. Cruzamiento y selección. Se cruza una planta femenina por una planta masculina y de los descendientes se elige la que más produce. ¿Para qué sirve la tecnología? Los marcadores moleculares, la edición de genes. Para, en algunos pocos caracteres, muy pocos de herencia mendeliana, donde un solo gen o 2 o 3 genes influyen en el fenotipo, en el resultado. Ocurre con alguna resistencia a alguna roya, con el color amarillo del trigo duro. Pero son habas contadas las que con un gen podemos tocarlo un poco y ser más o menos resistentes, tener más o menos color. Para eso sirve la edición de genes. Es interesante, es muy interesante, sobre todo en el mundo de la fruta y la hortaliza, porque en el mundo de la fruta y la hortaliza el color, el tamaño es fundamental. Y tocando el gen relacionado con el color vamos a tener frutas de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, con más o menos ciclos.
Entonces, yo siempre digo que una variedad es como un coche que tiene miles de piezas. Para crear un nuevo modelo de coche que sea mejor que el anterior, se hará como siempre, con un montón de ingenieros trabajando en distintos aspectos. Unos trabajan en rueda, otro en carburador, otro en el volante, otro en la comodidad, otro en la aerodinámica. Y entre esos cientos o miles de caracteres se monta un nuevo coche. ¿Para qué sirve el CRISPR? Para cambiar el espejo retrovisor, para cambiar el volante, para cambiar una pieza. ¿Es interesante esa tecnología que nos permite cambiar una pieza? Pues sí, muy interesante. Pero en cuanto a estabilidad de rendimientos, no va a aportar grandes cosas. En cuanto a una variedad que tiene un muy buen rendimiento, pero es sensible a roya, fácilmente la vamos a hacer resistente a roya. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión porque vemos ahí enfrente que ya están los de Grupo Pastores preparando esa caldereta seguro sabrosa de Ternasco de Aragón. Os agradezco a los cuatro que también hayáis entrado en materia, que es verdad que eran temáticas muy diferentes las que hemos podido abordar y da tiempo a profundizar en cuestiones técnicas, en cuestiones más de detalle. Pero bueno, para eso también están las conversaciones, para eso también está el evento, la jornada. Y creo que hemos dado una serie de pinceladas generales sobre cómo está el mundo, ¿no? De cómo está funcionando y criterios globales, ¿no? De por dónde puede ir la agricultura. Y al final era el objetivo de esta mesa redonda. Insisto, un agradecimiento de parte de la Red Arax, de la Jornada Cultiva, por contar con estas 4 primeras espadas en este escenario. Y os agradezco a todos vosotros, que a muchos de vosotros hemos invitado también a que estéis aquí en la jornada. Creo que para muchos era de mucho interés los ponentes que estaban. Y a los estudiantes, sobre todo de la UPC, pues esperamos que os haya servido de clase, que también hayáis aprendido un poquito sobre mejora genética, sobre las variedades, sobre el mercado de los cereales, sobre comunicación, que no todo es verdad lo que se cuenta en los medios de comunicación y en Instagram y en TikTok y en las redes sociales, y sobre todo un proyecto muy bonito como es el puerto que es en el puerto de Barcelona, como es el de Lian, que sin duda va a repercutir positivamente en el sector primario y que os puede abrir también a vosotros oportunidades de empleo. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos seguimos viendo ahora ya sí en la carpa de Pastores y disfrutamos de esta comida. Un aplauso y hasta la próxima.